Buen día, amados hermanos. Agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos da de poder estar nuevamente en esta transmisión juntamente con ustedes para glorificar el nombre de nuestro Dios. El día de hoy, como la semana pasada, es la plataforma que estamos utilizando para llegar por ahí hasta sus hogares y que cada uno podamos sintonizar este canal de Facebook para poder enlazarnos, y la invitación sigue siendo la misma que la semana pasada. Si tú tienes Facebook, te pedimos colocar por ahí en tu muro esta transmisión para que mucha gente pueda verla y podamos alcanzar a muchos más y que el mensaje de Dios pueda ser predicado a sus vidas. Y pues sin más preámbulos, agradecemos a Dios por cada uno de ustedes, por cada familia, por cada hermano, por cada hermana, por cada joven que nos está viendo, no solamente en la ciudad de Durango, parte de nuestra iglesia. Sé que ahorita hay también gente conectada de otras partes de la República y aún fuera de nuestro país, porque nos han pedido por ahí el link para enviárselos. Entonces esperamos que este momento sea un momento de adoración a nuestro Dios y que aunque no estamos ahorita en el templo, bueno, algunos sí, pero todos no, podamos sentirnos como en nuestro culto cada semana, que glorificamos a nuestro Dios y le alabamos. Y para ello voy a invitarte a orar pidiendo a Dios su dirección en nuestras vidas para que Él guíe nuestra vida en este mediodía y nos permita aprender aquello que Él ha preparado para nuestras vidas el día de hoy. Te invito a orar. Padre bendito, gracias damos, Señor, por esta oportunidad tan hermosa que nos da de estar en este culto, Señor, que es para honrar y glorificar su nombre. Gracias porque es la tercera semana, Señor, que podemos hacerlo, y a pesar de que no estamos en conjunto, Señor, la iglesia la hacemos cada uno de aquellos que conformamos, Padre, esta congregación, porque usted mora en nosotros, Señor, y gracias por cada familia que está ahorita conectándose para alabar y glorificar su nombre, Señor, en este instante. Y pedimos, Padre, que todo lo que hemos de hacer sea para honra y gloria suya, que todo llegue como olor fragante ante su presencia en cada uno de los puntos de este programa que estaremos teniendo, Señor, para glorificarle a usted, y que podamos salir edificados, Señor, fortalecidos en medio de las circunstancias que podemos estar experimentando en estos momentos. Si hay algo, Señor, en estos momentos que esté quitando nuestra atención para estar en otra cosa, Señor, con nuestra cabeza, pedimos que aquella preocupación, que aquella cuestión que estamos viviendo, podamos, Señor, ponerla en sus manos, y que usted sea, Señor, quien trabaje en nuestros corazones y en nuestras mentes, solamente haciéndonos, Padre, comprender que es usted, Señor, quien merece nuestra atención en estos momentos, porque queremos glorificarle y alabarle. Permita que como iglesia unida podamos cantarle a usted, alabar su nombre, pero también ser obedientes al escuchar lo que usted ha preparado a través de la prédica en este mediodía, y que podamos poner en práctica, Señor, todo lo que hemos de escuchar para honra y gloria suya. En Cristo Jesús, Señor, agradecemos por esta oportunidad que nos brinda y nos ponemos en sus manos para que usted obre, Señor, en nuestras vidas como cada ocasión que estamos, Señor, buscando su rostro en medio de cada circunstancia. Agradecemos, Padre, por esa bendición tan especial que nos da, y pedimos, pues, Señor, que nos permita ser edificados en medio de este culto. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Quisiéramos invitarte por ahí, hay un llamamiento a la adoración que dice en Isaías capítulo 6, versículo 3, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y de esta manera te invitamos para entonar algunos cantos glorificando a nuestro Dios, que el grupo Alabanza estará guiándonos por medio de ellos. Te invitamos para glorificar a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Salmo 34, 2, mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Qué grato es hablar
es Grande gozo hay en mi alma hoy, 465. También tenemos un canto que es Ven y deleítate. Ven y deleítate en el Señor.
capítulo 7, del versículo 14 al versículo 25. Pueden acompañarme desde donde estén. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Bendita sea la palabra del Señor, hermanos. A continuación tendremos la predicación por parte de nuestro pastor. Amados hermanos, entramos a lo que es la predicación de esta tarde y para ello voy a invitarte a tener tu Biblia abierta en el pasaje que acabamos de leer hace un momento en Romanos capítulo 7, versículos del 14 al versículo número 25. La prédica, como ya lo viste por ahí en pantalla, lleva por título ¿Cómo saber que Dios comenzó su obrar en mí? Es decir, ¿cómo saber que realmente Dios ha comenzado a trabajar en mi vida? ¿Por qué esta pregunta, amados hermanos? Porque el pasaje de Romanos capítulo 7, versículos del 14 al versículo 25, nos muestra de alguna forma lo que muchos creyentes tal vez nos preguntamos: ¿por qué hoy suceden algunas cuestiones en mi vida que antes no sucedían? Y esto es parte de las respuestas que estaremos tocando en la pregunta que hacemos de cómo saber que Dios comenzó su obra en nosotros o en mí, o obrar en mí. Cuando entendemos esto, amado hermano o amada hermana, hoy en día mucha gente, lo decía en uno de los devocionales de la semana esta que acabo de terminar, que mucha gente en nuestra sociedad hoy en día dicen creer en Dios, pero realmente sin un compromiso, sin un cambio en su vida, sin algo en particular, sino solamente hablan de una creencia más de mente que realmente con el corazón que les lleve a transformar cosas en sus vidas. Vivimos en una cultura donde a muchos no nos gusta comprometernos con nada, sino simple y sencillamente damos por el lado bueno a todas las personas para no quedar mal con nadie. Entonces vivimos en esa cultura hoy en día en la que nos ha tocado vivir, y Dios se supone debería ser una parte importante o la más importante en nuestras vidas, pero para muchos hoy en día no lo es así. De hecho, muchas religiones que tenemos en nuestro mundo ofrecen lo que Cristo nunca ofreció, es decir, una vida cómoda y llevadera, sin ningún esfuerzo, sin nada en nuestra vida, sin cambios, sin una transformación de algo que Dios ha producido en nosotros. Realmente muchas religiones hablan acerca de esto hoy en día. Han surgido muchas religiones o denominaciones que muchas de ellas realmente ofrecen una vida muy diferente a la que Cristo ofreció. Cuando Cristo realmente predica el evangelio a los apóstoles y a la gente en el primer siglo de nuestra era, cuando Él llega a este mundo, realmente el mensaje que Él trae es un mensaje que confronta la vida de las personas, no a una vida llevadera, sino Él habla, por ejemplo, en una ocasión acerca de dos tipos de caminos: el camino angosto y el camino ancho que lleva a la perdición y que la mayoría de la gente camina por ese sendero. Déjame decirte algo, no camina ahí porque quiere caminar, así nació caminando casi cuando fue aprendiendo. Toda persona nos encanta o nos gustaba el pecado y nos sumíamos en ello de tal forma que caminábamos por ese sendero sin siquiera ser conscientes de ello. Pero el camino angosto, que es el que Jesucristo viene a mostrar al ser humano, no solamente Él lo había mostrado ya los profetas del Antiguo Testamento, Dios había hablado ya de muchas maneras, pero viene a traer de alguna forma ese sendero angosto. Y el sendero angosto a mucha gente no le gusta caminarlo porque es un sendero que no es tan sencillo como el sendero amplio.
Por eso hablamos acerca de ello. Cristo no ofrece a la gente lo que muchas religiones hoy en día están ofreciendo. Déjame decirte por qué digo esto. Hay religiones hoy en día que te dicen, si tú haces esto, si ofrendas, si haces esta otra cuestión, realmente tú vas a ir al cielo. Déjame decirte algo, la Biblia no habla acerca de ese tipo de cuestiones. La Biblia habla en particular de una relación con Jesucristo que transforme nuestra vida en todas las áreas, que pueda ser una persona totalmente diferente. En 2 de Corintios 5:17 nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué quería decir Dios por medio de su palabra? Que una persona que entra a la relación con Cristo, realmente su vida tiene que ser diferente a lo que antes era. Es decir, hay cambios que tienen que ser notorios. Ahora, yo como pastor no me encargo de estar viendo esos cambios en la vida de la persona para catalogar quién sí es o quién no es. Estamos hablando de una relación realmente particular. Yo lo he dicho en varias ocasiones, mi labor como pastor en la congregación no es ser el policía de los hermanos que esté vigilando qué es lo que cada uno hace, pero mi labor como pastor sí es hablar a los creyentes de lo que la Biblia nos dice acerca de nuestra vida ahora en Cristo. Cuando alguien dice estar en Cristo, cómo su vida debería de ser delante de Él. Y el pasaje de Romanos capítulo 7, versículos del 14 al 21, nos va a hablar de algunas cuestiones relacionadas con ello. Esta es una pregunta tal vez que mucha gente hoy el día se hace, porque quiere seguridad en su vida. Y la pregunta es, ¿cómo saber realmente que Dios ha comenzado a obrar en mi vida? ¿Cómo saber realmente si soy hijo de Dios? ¿Cómo saber que realmente Dios ha hecho un proceso de transformación en mi vida? Y me parece que aunque la pregunta no está explícita en el pasaje sí va a aclarar la respuesta o las respuestas a esta pregunta que el pasaje no hace, pero me parece está dando respuestas a ello. Ahorita estaremos analizando solamente en algunos versículos de la Escritura. Pablo, amados hermanos y hermanas, con su propia vida es una experiencia que nos da varias respuestas para la bendición para nuestra vida. Es decir, a través de lo que él está escribiendo, que Dios está poniendo en su corazón le está inspirando para escribir aquello. Realmente es una experiencia que Pablo tenía, y la misma experiencia me parece, amada persona, que todo creyente vivimos en nuestra vida. Cuando una persona viene a Cristo después de vivir una vida en desenfreno en muchos sentidos, Dios produce algunas cuestiones en nuestras vidas que la gente que no tiene a Cristo realmente no producirá en ellos. Pero cuando viene Cristo a nuestras vidas, entonces empiezan una serie de circunstancias que Pablo comienza a hablar algunas de ellas sobre su propia experiencia. Y digo que es su experiencia, pero esta experiencia puede servir como una plataforma de bendición a nosotros, porque la Biblia misma de alguna forma nos confronta, nos lleva a entender, nos lleva a analizar algunas cuestiones en nuestras vidas, de tal forma que podemos cotejar nuestra propia vida con la vida de Pablo, porque creo que la experiencia de Pablo es una experiencia que todo creyente en algún momento va a hacer. Entonces, cuando hablamos acerca de ello, amada persona, lo que quiero decirte es, en el pasaje nos habla acerca de ello. Quisiera invitarte pues a ver 3 cosas que el pasaje nos muestra o nos enseña, y yo espero que estas puedan ser de edificación para nuestras vidas. Si tú te das cuenta que realmente Dios ha comenzado la obra en ti, agradece a Dios por ello y sigamos adelante con lo que Dios está haciendo y seguirá haciendo en nuestras vidas. Pero, amada persona, creemos que no solamente hay creyentes que están viendo esta transmisión, sino personas que a lo mejor no hay una relación con Cristo, y si no ha comenzado Dios a obrar en ti, pide a Él que Él comience su obra maravillosa en tu vida, al igual que la ha comenzado con muchos de nosotros. El pasaje habla 3 cuestiones bases que voy a tocar a lo largo de la predicación, y la primera de ellas aparece en el versículo número 21 y versículo número 23. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera, ahí en Romanos capítulo 7, versículo 21 y versículo 23. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, y dice el verso 23, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Lo primero que quiero compartir contigo, punto número 1 de esta prédica, ¿cómo saber que Dios ha comenzado su obra en mí? Lo primero que podemos notar, amadas personas, amados hermanos, en el verso número 21 y 23 es porque existe una lucha interna en nuestras vidas. Es decir,
lo que antes no sucedía, hoy lo estamos teniendo, una lucha, una batalla interna en nuestra vida, que nuestro viejo hombre, la vieja naturaleza, intenta hacer lo que va en contra de Dios, pero la nueva naturaleza que Dios ha producido por medio de su Espíritu Santo morando en nosotros, quiere hacer lo correcto delante de Dios. Déjame decirte algo, si tú experimentaste esto, o estás experimentando esto, gloria a Dios por tu vida, porque una persona que cree en Cristo, una persona que entra en una relación con Él, va a vivir esto por default en su vida. Es decir, hay dos leyes, hay dos naturalezas, dos cosas que están luchando interiormente en su cuerpo. Interiormente, hablamos de lo que es el Espíritu Santo queriendo hacer lo que agrada a Dios, y a la misma vez la carne queriendo hacer lo que desagrada a Dios. Y esto nos lleva en algún momento entonces a experimentar esta lucha interna que Pablo está diciendo. Si analizáramos todo el pasaje que leímos hace un momento, desde el verso número 14 en adelante, podríamos notar que Pablo tiene una lucha interna bastante fuerte. Él habla acerca de lo que es bueno para su vida, pero lo que su carne en algún momento quiere hacer, que va en contra de lo que Dios ha establecido. Cuando vivíamos, amado hermano, en el mundo, experimentábamos una vida con libertinajes y sin límites. Aunque algunas personas han hablado que la sociedad impone algunas reglas, Sigmund Freud habla acerca de esto, y él dice que hay algo llamado superego, si mal no recuerdo, que es lo que alguien ha implantado sobre nuestra vida, la sociedad, como reglas establecidas, que cuando tú y yo las rompemos de alguna forma, nuestra conciencia nos lastima o se siente culpable. Déjame te digo la realidad de esto, ¿no? Que la mayoría de la gente, realmente lo que la sociedad opine hoy en día no le importa mucho en el relativismo en el que hoy vivimos. Es decir, esto no nos limita para vivir mal, ni tampoco nos hace sentir culpables con aquellas cosas que van contra Dios. Déjame pongo algunas de ellas. Alguna persona que se emborracha, ya sea algunos días en la semana, cada fin de semana, cada quincena o cada mes, no importa, la borrachera es un pecado delante de Dios. Hay gente que lo hace y no se siente culpable por hacerlo. Hay gente que miente en nuestro día y echa mentira una tras otra, y para sostener una mentira hay que meterle más mentiras. Decía por ahí una frase que una mentira no va sola, sino tiene que tener pies que la sostengan, y cada pie tiene que ver con una mentira más para sostenerla. Y mucha gente puede mentir de forma tan natural en su vida que esto no le lleva a sentir ningún cargo de conciencia. Cuando hablo acerca de ello, querida persona, lo que quiero decirte, esto es lo que una persona experimentaba sin Cristo. No sé cómo sea tu vida hoy en día, pero puedo hablarte de la experiencia que un servidor ha tenido cuando vivía sin Cristo, y que había cosas que yo hacía y sabía posiblemente que estaban mal, pero no causaba ningún dolor en mi vida el estar haciendo algo que iba en contra de la voluntad de Dios. Lo hacía, lo vivía, pero esto no producía nada en mí, algo negativo, un sentimiento de culpa, un sentimiento de regresar a Dios. Realmente no. Yo seguía viviendo una vida sin Cristo, en el pecado que experimentaba, sin ningún problema. Pablo nos está diciendo que él en su vida hay ahora dos luchas internas. Lo que es el bien que produce el Espíritu Santo y que busca hacer en su vida, pero lo que es la maldad producida por la vieja naturaleza, nuestra naturaleza caída, que está fuera de la voluntad de Dios, que termina siendo en muchas ocasiones lo que quiere. Antes muchos de nosotros, cuando vivíamos sin Cristo, te decía, no teníamos ningún límite. De hecho, algunos hasta presumíamos de los pecados que hacíamos y nos jactábamos de nuestra sagacidad al hacer estos pecados en nuestra vida. Yo no sé si te ha tocado esto, pero la gente que trabaja hoy en día en algunas maquilas, en algunas empresas o en algún lugar, encontrarás gente que presume su pecado. Y él puede decirte en algún momento, hombres que dicen, tengo 2, 3 mujeres, y no es de ahorita, sino tengo ya tantos meses, y mi esposa nunca me ha descubierto de ello, y se jactan de ese pecado que están cometiendo llamado adulterio. Podemos hablar de otro tipo de personas que tienen el pensamiento mexicano o este dicho que dice que el que no tranza no avanza, y cada vez que pueden quitarle a alguien lo que es de ellos de una forma transando, lo van a hacer, y se jactan en su sagacidad de decir, mira, yo lo que hice fue esto y nunca fui descubierto, sino aún me quedé con lo que era de otra persona en algún momento y hoy lo tengo en mi vida. Y se jactan de ese pecado, es decir, lo presumen. No hay un cargo en sus conciencias por ello. No hay una lucha interna, sino más bien es una jactancia por el pecado que las personas hoy en día están practicando en sus vidas.
Yo quiero decirte que esta era la realidad de muchos de nosotros. Yo no sé cuál haya sido el pecado con el que tú vivías, pero lo que estoy consciente es que ese pecado que tú vivías o que yo vivía, lo presumíamos ante los demás y nos jactábamos de esa sagacidad que como hombres de este mundo tenemos para evitar vivir las consecuencias de nuestros actos. Hoy en día hay mucha gente que vive de esa manera. Cuando Cristo, amada persona, amado hermano, vino a nuestra vida, nos dio capacidad para entender nuestra condición. Pablo en los versículos anteriores nos dice que la ley, que es la ley de Dios, le hizo comprender cuán pecador era. Y mucha gente hoy en día tal vez no ha entendido esto, que está ofendiendo a Dios con su vida, con cada acto, con el pecado que está realizando, y no ha entendido esto en su vida. Cuando tú y yo nos metimos en la Biblia o nos metemos en la Biblia, ella nos confronta con nuestra realidad. Y la realidad nos hace ver, amada persona, que realmente nuestra vida está sumida en un hoyo y no podemos seguir ahí, pero la persona que no ha comenzado Dios a obrar en él, puede seguir en ese hoyo metido, viviendo de la misma forma, sin hacer absolutamente nada para salir. Pablo lo que nos dice es que en su vieja vida había hecho esto. Recuerdas que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Recuerda que Pablo iba en contra de lo que Dios había establecido, lo que Jesucristo había predicado, hasta que se encuentra en el camino a Damasco con Jesús y él le dice: ¿por qué me persigues? Y Pablo entiende en ese momento que él no podía seguir haciendo su voluntad, sino tenía que sujetarse a la voluntad de Jesús. Y le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Y se sujeta. ¿Sabes? Pablo está entendiendo lo que está hablando porque sabe de su propia vida. Cuando un peso tan grande por nuestro pecado viene a nuestra vida, no queremos practicarlo ahora porque sabemos que la forma como vivíamos está ofendiendo a Dios. Si yo tengo mi corazón y Dios me ha llamado a amar a mis enemigos, esto debe dolerme en mi corazón porque voy en contra de lo que Dios ha establecido y busco hacer lo que es correcto delante de Dios. Esto es lo que está hablando Pablo. Tal vez no hay algo en particular. Pablo habla acerca de la carne. ¿Y qué es la carne, amados hermanos? Si quieres saber la diferencia entre la carne y el espíritu, puedes leer en algún momento que tengas tiempo, que por cierto posiblemente tenemos mucho tiempo. Sería Gálatas capítulo 5, versículos del 16 en adelante, y nos va a hablar acerca de las obras de la carne y las obras del espíritu. Y las obras de la carne nos dice que es la borrachera, que son orgías, que es la idolatría, que es un montón de cuestiones que están ahí, la mentira, el robo y otras cuestiones más. Son obras de la carne. Pablo no está poniendo tal vez cuáles eran los problemas que él tenía, pero él nos dice una realidad. En su vida ahora había dos naturalezas que peleaban una contra la otra. Y estaba luchando internamente, intentando hacer lo correcto delante de Dios, pero a la misma vez la carne intentaba darse gusto a sí misma, haciendo lo que estaba en contra de lo que Dios había establecido. ¿Sabes? Esta es la realidad que encontramos hoy en la vida de todo creyente. No solamente hablo de una persona, no hablo de mi experiencia, no hablo solamente de la experiencia de Pablo. Hablo de la experiencia de cualquier persona que ha conocido a Jesús como Señor y Salvador. Ahora su vida ha sido transformada de tal forma que el día de hoy él busca hacer lo correcto, cosa que antes no había. Él busca agradar a Dios, cosa que antes la persona no hacía. Hoy en nuestra vida es lo que intentamos hacer, glorificar a Dios con todo lo que hacemos, porque es lo que la Biblia nos dice que deberíamos de hacer en relación con nuestro Señor. Que todo lo que hagamos sea para gloria de Dios. Y esperemos de Él la recompensa, diría Colosenses 3, versículos 16 y 17. ¿Sabes? Cuando encontramos esto, amada persona, doy gracias a Dios por la gente que hoy en día hay una lucha interior entre hacer lo correcto, aunque la carne le incite a hacer algo de forma negativa delante de Dios, porque esto es una realidad en la vida del creyente. Y déjame decirte algo, no solamente es una realidad para el nuevo creyente, es una realidad para toda persona que ha venido a Cristo. No importa si tienes una semana de haber conocido a Cristo, no importa si tienes 5 años de conocer a Cristo o una persona que tiene 50 años de conocer a Cristo. La realidad es que la persona, todo creyente, seguirá batallando entre estas dos naturalezas. Algunos más que otros por lo espiritual que somos o la madurez que hemos adquirido en Cristo. Pero todos batallaremos con ello, y esto es un signo
de que realmente Dios ha comenzado la obra en nuestras vidas. Ahora quisiera invitarte, amada persona, a una segunda cuestión que aparece por ahí en el pasaje. No me quiero quedar aquí porque aquí pudiera hablar de otras cuestiones más, pero hay otras cosas más que me parece el apóstol Pablo está citando. Y en el verso número 22, él nos habla de una segunda cualidad o una segunda cosa de cómo saber que Dios ha comenzado a obrar en mí o en nosotros. El verso 22 dice de la siguiente manera: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Esta parte a mí me parece maravillosa. Ahorita voy a explicarte un poquito por qué, pero Pablo nos dice ahora algo que sucede en su vida que antes de conocer a Cristo realmente no había. Posiblemente Pablo, amada persona, si has conocido de este personaje, es un personaje que era uno de los personajes tal vez más cuadrados y que intentaba seguir la ley pero sin amor. Pero ahora no solamente esa ley significa algo, sino que se deleita en la ley de Dios y en la persona de Dios misma. De hecho, quisiera leerte otras traducciones, no las tengo aquí a mi mano, pero puedes buscar otras traducciones, como por ejemplo NTV, Nueva Traducción Viviente, en NBI, Dios habla hoy y otras más, y algunas de ellas traducen aquí: me deleito en Dios, no en la ley de Dios, sino en Dios mismo. O amo a Dios, o amo la ley de Dios, dicen algunas. ¿Qué es lo que está hablando aquí? De algo que ha sucedido en nuestra vida que antes no había. Déjame te digo la realidad de todo creyente antes de ser creyente. Nadie buscábamos a Dios, rehusábamos conocer de Dios en nuestras vidas. Cuando alguien venía y nos compartía de Cristo, éramos capaces de cerrar la puerta en su cara y decirle: no me interesa el mensaje que usted tiene. Oiga, pero es la Biblia, es un mensaje de Dios, pues lléveselo a alguien más porque yo no lo quiero, no es para mí eso. Esa es la realidad de toda persona antes de conocer a Cristo. He predicado muchas ocasiones y hemos salido como iglesia a predicar el evangelio a la plazuela que tenemos aquí enfrente, a algunas calles, a algunas colonias, a los hospitales. Y mucha gente es lo que te dice: ¿sabe qué? Ahorita no tengo tiempo para recibir la palabra. Oiga, pero es algo importantísimo. Tiene que ver con su alma y tiene que ver con esta vida y la vida futura. ¿Sabe qué? No me interesa, es que tengo ahorita otras ocupaciones. ¿Y sabes cuál es la ocupación para muchos de ellos? Estar contemplando los árboles en la plazuela. Esa es su ocupación. ¿Qué es lo que te dice con esa actitud? Lo que te dice es: no me interesa la ley de Dios, no me interesa lo que Dios ha establecido. Pero Pablo habla de una realidad de nuestras vidas. Cuando un creyente ha venido a Cristo, ¿sabes lo que hacemos tú y yo cuando vinimos a Cristo? Empezamos a interesarnos por algo que antes no llamaba nuestra atención: la palabra de Dios, la ley de Dios. Y tal vez para esto es fascinante poder leer el Salmo 119, es el pasaje, o el capítulo más largo de toda la Biblia, pero nos habla acerca de que el salmista se deleitaba en la ley de Dios. Oh, cuánto amo yo tu ley, es una delicia a mi paladar, dice por ahí el escritor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. He guardado tu palabra para no pecar contra ti. Son algunos versículos que componen el Salmo 119. Y yo creo que ese es el pensamiento de un creyente el día de hoy. He conocido a lo largo del ministerio mucha gente que ha venido a Cristo. Y cuando esa gente viene a Cristo, ¿sabes algo? Entra un profundo deseo en su corazón para conocer la palabra de Dios que antes no le interesaba en su vida. Lo que Pablo nos dice aquí es que el hombre interior, es decir, hablando de lo espiritual en su vida, el Espíritu Santo está produciendo esta cualidad en su vida, el deseo por buscar la palabra de Dios. Y esto, amada persona, es una relación directa. Una persona que viene a Cristo, surge en él el deseo de conocer lo que Dios ha establecido para su vida y para la vida aún de otros. No me dejarás mentir con esto, pero cuando conocimos de Cristo hay gente que decimos: oye, ya deja de la Biblia, te la pasas metido en ella, ponte a hacer otras cosas, hay otras cosas por realizar o por hacer, porque te deleitas en la palabra de Dios. Lo que antes vivíamos ya no nos llena, hermanos. No llena nuestra vida, en realidad nunca la había llenado realmente. Hay gente que vive bajo presupuestos filosóficos, pero que realmente sus vidas están huecas, porque nunca ha llenado. Ahora que conocemos la Biblia, está llenado nuestro corazón realmente, nos satisface completamente, encontramos en ella satisfacción a nuestra vida, hablando espiritualmente, y buscamos todos los días conocer un poco acerca de ella y crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Y como te decía, en realidad
mucha gente que decía tener algo en su vida y que vivía algo, un pensamiento, una filosofía, estaba hueco porque no hay algo que pueda llenar nuestro corazón más que solamente la presencia de Dios y lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. Hoy ha comenzado un deseo en nosotros que antes no teníamos y parecemos extraños ante la sociedad posiblemente. A lo mejor hay gente que ha preguntado: ¿y por qué vas a un templo cada semana o cada vez que hay una actividad? No te llenas de tanta cosa que ahí predican, de seguro te predican lo mismo cada ocasión, y créeme algo, siempre hay algo nuevo que aprender de la palabra de Dios y parecemos a la gente extraña. Hace algunos años nuestra denominación y otros grupos evangélicos eran conocidos también como la denominación del libro, porque mucha gente en aquel entonces, estoy hablando de los 80, siempre traía su Biblia bajo el brazo y llevaba su Biblia donde quiera que iba. Los domingos era común ver, no mucha gente, pero la poca gente que iba a una iglesia, sabías que iba a una iglesia porque llevaba su Biblia en su mano. Y aún no solamente a la iglesia, sino a la escuela y otros lugares me tocó ver gente que llevaba esa Biblia para meditar en ella, en los tiempos de descanso, en los tiempos libres. Y glorifico a Dios por ello, porque es una realidad que hoy vivimos aquellos que conocemos a Dios y decimos amar a Dios. Dios ha comenzado una obra en nosotros y nos deleitamos en lo que antes no nos deleitábamos. Los mandatos de Dios ahora tomaron sentido como para aplicarlos a nuestra vida, mientras que antes no queríamos tomar ninguno de ellos. Mira, la mayoría de la gente, no importa la religión que profese en nuestro México, hay una religión primordial, y en esa religión, como en cualquier otra religión casi que llevan la Biblia, te enseñan o nos enseñan los 10 mandamientos y los conocemos muy bien. El problema no es que no conozcamos los 10 mandamientos, sino que no queremos aplicar cada uno de ellos a nuestra vida. No queremos meditar en ellos y llegar a un entendimiento pleno para saber cómo aplico todo eso a nuestra vida el día de hoy. Pero quiero decirte algo, la palabra de Dios nos dice, Pablo nos dice que él se deleita en la ley de Dios. Allí está su deleite en ese momento. Y una persona que ha venido a Cristo es como lo encontramos, diría el Salmo número 40 y 42 también nos habla acerca de ello, que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tengo sed de ti, dice el Salmo. Y esa es la realidad, porque entre más comemos de la palabra de Dios, más insatisfechos nos encontramos. Siempre buscamos conocer más de Dios. Y sabes, cuando estuve en el seminario yo me di cuenta de algo y llegué a ese entendimiento. Alguien lo había dicho ya antes y yo pude experimentarlo. Entre más conocía de la palabra de Dios, me daba cuenta cuán ignorante era cada vez más y más. Es decir, conocía la Biblia y cuanto más conocía la palabra me daba cuenta de mi propia ignorancia y de la ignorancia que había tenido por muchos años en mi vida, a pesar de haber crecido en un hogar donde me compartieron la Biblia y la aprendí de pequeño. Pero me di cuenta cuán ignorante era y hoy en día sigo aprendiendo cada ocasión que puedo. Sigo buscando nutrirme de la palabra de Dios como creo cada creyente lo hace, porque Pablo nos está poniendo el ejemplo de todo creyente. Se deleita en la ley de Dios. Empezamos a amar de verdad a Dios, amada persona, y a su palabra, siendo ahora obedientes a Él. Es lo que Pablo está diciendo. Quien dice amar a Dios pero no busca su palabra, no la aplica a su vida, realmente ese amor por Dios es de dientes para afuera, no es una realidad. ¿Sabes cómo asocia a Dios el amarle? Lo asocia directamente con la obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice la Escritura. Y esta es una parte fundamental en la vida del creyente. ¿Cómo poder obedecer algo que no sé o no entiendo, no comprendo, o no he visto? Es necesario meterme en la Biblia y me deleito cada vez que entro, nos deleitamos cada vez que entramos en ella para aprender de la palabra de nuestro Dios. Por eso digo, empezamos a amar de verdad a Dios y a su palabra cuando somos obedientes realmente delante de Él. Y Pablo era lo que hacía. Pablo intentaba ser obediente, aunque su carne le impedía la obediencia, buscaba ser obediente delante de Dios. Quisiera ir al tercer punto de esta prédica, amada persona. Y en este tercer punto encontramos también algo especial para nuestras vidas. Este aparece en el verso número 24 y el verso número 25, la primera parte, que dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Dice Pablo de sí mismo: miserable de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Sabes? A lo mejor aquí en Reina Valera no es tan claro por ahí lo que está diciendo. Hay otras versiones que lo traducen de mejor manera, pero lo que está diciendo es: soy un miserable por la forma como vivo. ¿Y quién me librará de esta conciencia pecaminosa o de esta naturaleza caída, de esta condición de pecado? Y él dice: doy gracias a Jesucristo porque Él es el único que me puede liberar o me ha librado de ello. Por eso el tercer punto de esta prédica lleva por título: ¿cómo saber que Dios comenzó su obra en mí? Porque Dios nos da la victoria ante el pecado. Pablo nos dice esto. Él comienza hablando de una forma un poco triste, un poco fatalista, y él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque en ese momento lo que Pablo está experimentando es esa lucha interna. Pero él dice: doy gracias a Dios por Jesucristo porque Él es el único que me ha libertado de ello. Juan capítulo 8 nos habla acerca de ello y nos dice que si conociéremos a Jesucristo seremos verdaderamente libres. Y agradezco a Dios porque a través de Jesucristo encontramos la victoria. Y quiero decirte algo. Pablo en el pasaje menciona que seguimos teniendo problemas, pero vencemos a través de Cristo nuestras vidas cuando nos agarramos a Él, cuando vivimos para Él. Nuestra vida termina siendo victoriosa en medio de las situaciones de pecado que experimentamos. ¿Sabes, amada persona, que esto no lo vive una persona sin Cristo? Los pecados y formas de vivir desenfrenadas que una persona vivía ahora tienen un control, y ese control se encuentra a través de lo que Cristo produce en su vida. Por mucho tiempo tal vez algunos batallamos con algunas cuestiones. Hay gente que batalló con alcoholismo por años. Hay gente que batalló con la mentira por años. Hay gente que batalló con una boca maldiciente por años. Hay gente que batalló transando por años. Y por más que se esforzaba para cambiar, realmente no podía cambiar su vida. Yo sé que hoy en día en nuestro mundo hay grupos de autoayuda. Y esos grupos hoy en día tienen gente que están tratando de ayudar, pero por más que ellos buscan, realmente no salen del problema. Tienen que estar sujetos a esos grupos de por vida. Y se siguen sumiendo en el propio pecado que han practicado por mucho tiempo, muchos de ellos. ¿A qué me refiero con esto, amada persona? Hoy en día encontramos grupos de alcohólicos anónimos, dragones anónimos, neuróticos anónimos y otro tipo de grupos más que existen que intentan ayudar a la persona. Pero si has platicado con alguno de ellos, realmente hay un dicho que ellos tienen. Según ellos, siguen siendo alcohólicos toda su vida. Lo que Cristo, ¿sabes qué hace? Es que nos da la victoria. Ya no somos, éramos sin Cristo. Pero en Cristo se supone somos diferentes. Lo que no habíamos podido dejar por años y batallamos por mucho tiempo, en Cristo encontramos la victoria que nos desgastamos por mucho tiempo buscando y nunca encontramos. Mucha gente hoy sigue yendo a terapias individuales o grupales sin encontrar solución a sus problemas, porque el problema mayor no lo están tocando. El problema mayor es la ausencia de Dios o la falta de relación con Dios o una mala relación con Dios en su vida. Y es por eso que hoy en día no encuentran sentido a su vida. Hay cuestiones que siguen batallando sin poder cambiar porque están dependiendo de alguien más en su vida cuando el único que deberíamos depender es de la persona de Cristo. Por eso Pablo nos dice: miserable de mí. Y déjame decirte algo, miserable de mí no solamente está hablando de su propia persona, está hablando de cualquiera de nosotros. Yo diría lo mismo que dice Pablo sobre mi vida. Y yo creo que la mayoría que está viendo esta transmisión diríamos lo mismo de nuestras vidas. Miserable de mí, ¿quién me librará de esta tendencia al pecado? ¿Quién me librará de esta condición caída que adquirimos por la caída de Adán cuando él falla? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Pablo nos da una respuesta maravillosa y él dice: Jesucristo es el único que puede sacarte de la condición caída en la que te encuentras. Y no hablo para ti, hablo para cualquiera de nosotros. Te decía hace un momento, el creyente, por muchos años que tenga en la vida como cristiano, realmente sigue batallando con pecados en su vida. Mis pecados no han terminado. Dios sigue trabajando en algunos de ellos hoy en día y sigue tratando con mi vida como sigue tratando con tu vida.
Pero ¿sabes cuál es la ventaja que tú y yo tenemos a comparación de cualquier otra persona? Que el Espíritu Santo mora en nosotros y Él produce algunas cosas que cuando Él estaba no eran producidas en nuestras vidas. Por eso digo, mucha gente sigue batallando. Hoy vivimos en un mundo en el que el mundo se ha vuelto cada vez más violento, en que el mundo se ha vuelto más sin sentido, cada ocasión más y más. Y he citado esto y voy a citarlo cada ocasión que pueda. ¿Por qué tanto suicidio en nuestro mundo? Porque la gente no le encuentra sentido a su vida y esa gente está buscando encontrarle sentido a su vida de una u otra forma, pero sin Cristo. Y voy a decirte algo, tú puedes ir con el mejor terapeuta que conozcas, pero Él no puede darte lo que Cristo puede dar a tu vida. Puede ayudarte, no lo sé, pero no puede dar lo que tú necesitas, porque ese hueco que hay en tu vida, solamente Cristo puede llenarlo. Tu pecado, nuestro pecado, nuestras malas formas de vivir, el único que puede transformarlas es Cristo Jesús morando en nosotros. Y es lo que el pasaje nos hace ver o nos hace notar. Cristo es el único que puede ayudarnos a superar los pecados y la falta de propósito en nuestras vidas. Por eso Pablo nos dice, ¿quién me librará? Y el único que puede olvidarnos y puede ayudarnos en medio de las circunstancias es el Señor Jesucristo, que es la respuesta que Pablo está dando en el pasaje. Él nos dice en el verso número 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es decir, agradezco a Dios, dice Pablo, porque sin Cristo realmente no pudiera vivir una vida agradable delante de Dios. No pudiera cambiar mi condición que por mucho tiempo he tenido. Y es la realidad que encontramos cada creyente en nuestra vida. Sin Cristo, amada persona, no somos absolutamente nada. Sin Cristo no podemos producir en nuestra vida el fruto que es agradable delante de Dios. Sin Cristo no podemos vencer el pecado. Sin Cristo estamos como presa fácil delante de Satanás en nuestra vida. Yo no sé con qué estás batallando el día de hoy. Si eres creyente, la solución está en Cristo, no en otra persona. Si no eres creyente, aún más la solución está en Cristo y no en ninguna terapia, en ningún pensamiento, en ninguna filosofía, ni en ninguna persona. Cristo puede darte lo que tú el día de hoy estás buscando y lo que yo he buscado por mucho tiempo, que hemos encontrado en el refugio con Él. El pasaje realmente, amada persona, es lo que está hablando. Tú puedes leerlo de forma más tranquila en casa, pero encontrarás que Pablo está poniendo estos tres pensamientos a lo largo del pasaje. Él habla acerca de esa lucha interna que está viviendo en su ser entre lo que Dios produce y lo que la carne o la naturaleza caída está produciendo. El mal contra el bien, en pocas palabras, lo malo luchando contra lo que Dios quiere producir en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y es una lucha que todo creyente viviremos por toda nuestra vida. Uno creyente no vive esto. Encontramos que hoy, amada persona, nos deleitamos en Dios con todo nuestro ser. Podemos buscar a Dios y glorificarle con todo nuestro ser y nos deleitamos en esa búsqueda. Yo no sé si el día de hoy esta sea la realidad tuya, pero agradezco a Dios porque mucha gente hoy en día, a través de las circunstancias difíciles que experimentamos, Dios ha producido en muchos de nosotros un acercamiento mayor a la persona de Cristo. Dios ha producido en nosotros una búsqueda de Dios en nuestras vidas, como creo que hace mucho no la experimentábamos muchos de nosotros. Porque hoy podemos depender de Dios. Entre más difíciles sean las circunstancias, más dependencia de Dios requerimos en nuestra vida y nos deleitamos en su presencia. Yo espero, amada persona, que no solamente sea por lo que hoy estamos viviendo, sino que sea una realidad que Dios ha producido en nuestras vidas, un deleite por estar con Él, por hacer lo que Él ha pedido de nuestras vidas y que ese deleite esté en nuestras vidas día tras día. Y sobre todo, amada persona, porque Él ha producido una victoria en nosotros que sin Él no podríamos tener. Sin Él diríamos lo que muchos dicen. Nos presentaríamos y diríamos: soy alcohólico, soy mentiroso, soy esto, soy aquello. Pero la Biblia me dice que ahora esa naturaleza Dios está revirtiéndola en mí. Y ahora, de ser un mentiroso y un pecador, como quieras llamar el pecado, cualquiera que el pecado sea que practique, ahora Dios ha cambiado este título por hijo de Dios, por creyente,
por discípulo. Es el título que ha colocado Dios sobre mi vida cuando este título antes no estaba sin Cristo morando en mí. Amada persona, te invito para cerrar esta prédica a orar y agradecer a Dios. Creo que hay dos cosas que podemos hacer en estos momentos. Si estas tres cosas, hay otras cosas más posiblemente que pudiéramos hablar, pero basado en este pasaje hay estas tres cuestiones que encontramos ahí. Y si estas tres cosas que están ahí, tú las estás viviendo, gloria a Dios por tu vida, gloria a Dios por nuestra vida. Pero si no es algo que estás viviendo el día de hoy, la invitación para ti es, pídele a Dios que su gracia sea derramada sobre ti, que Él obre en tu corazón y comience el obrar que necesitas en tu vida para poder vivir una transformación. Y si hay creyentes que estamos batallando con algún pecado el día de hoy, doblemos nuestra rodilla delante de Dios y digámosle: Señor, este es mi problema, esta es mi lucha, pero sé que en ti soy más que vencedor. Sé que en ti solamente puedo obtener la victoria, porque tú ya has ganado esa victoria en la cruz del Calvario. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, por estos momentos que nos permite reflexionar en su palabra. Gracias porque la experiencia de Pablo, Señor, es una experiencia en cualquier creyente genuino, en cualquier persona que ha reflexionado, que ha entendido que sin usted no es nada y ha rendido su vida delante de usted para que usted haga, Señor, con nosotros lo que quiere hacer. Encontramos, Padre, que esta realidad la comenzamos a vivir en nosotros. Y pedimos, Padre, que esta realidad de la cual estamos hablando podamos experimentarla cada uno de los que estamos en este culto de adoración a usted, ya sea en casa o algunos de los hermanos que están aquí acompañándonos, Señor, por la transmisión, que estamos trabajando o sirviéndole para que esta transmisión pueda llegar, Señor, al hogar de cada uno de mis hermanos o al lugar donde se encuentre. Pero si alguno, Señor, estamos batallando con algo, que podamos, Señor, poner nuestra vida en sus manos y pedir sobrar en nosotros, Señor, para obtener la victoria. Y como decíamos, si hay alguna persona que realmente, Señor, su vida no ha vivido un cambio, una transformación que usted produce en ellos, que dobleguen su vida y que entiendan, Señor, que necesitan de sobrar en sus vidas para la transformación plena de sus vidas a lo que usted quiere, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser. Gracias por este pasaje, porque nos alienta para seguir adelante, porque a través, Señor, de este pasaje nos muestra que usted ha comenzado una obra maravillosa en nuestras vidas. Y su palabra en Filipenses 1:6 nos dice, Señor, que usted que ha comenzado la buena obra en nosotros será fiel hasta perfeccionarla en cada uno, Señor, de nosotros también. Pedimos que siga siendo esa obra maravillosa y que podamos sujetarnos a lo que usted quiere, Señor, para nuestras vidas, a lo que usted busca para que podamos vivir agradándole siempre, buscando su voluntad y su rostro en cada una, Señor, de las vidas que está viendo esta transmisión. En Cristo Jesús nos ponemos en sus manos. Amén. Amada persona, tenemos también para ti algunos anuncios que queremos darte. Hoy el formato del culto ha cambiado un poco y queremos darte por ahí algunos anuncios que tenemos para ti esta semana. Como la mayoría lo sabe, hay una campaña de oración que estamos llevando, por lo menos está marcada hasta el 18 de abril, aunque esta posiblemente se estará extendiendo más por algunos anuncios que el propio gobierno ha dado de la iniciativa de quedarnos en casa, no solamente hasta terminando vacaciones como estaban contempladas, sino hasta finales del mes de abril. Entonces esta decisión la estaremos tomando liderazgo estos próximos días y estaremos enviando lo que es el anuncio ya modificado, si seguimos con esto o hay algunas modificaciones a las acciones que tomamos, pero una de ellas tiene que ver con esta campaña que esta semana estamos llevando. Al terminar esta transmisión, la campaña es Unidos en Espíritu, una oración, o estar unidos en oración todos los días a las 9:30 de la noche, y te invitamos para hacerlo. Yo no sé si lo estés haciendo, amada persona, pero te invitamos que toda la iglesia a 9:30 de la noche estemos orando por algunas necesidades que tenemos como iglesia
como sociedad, como familias y como personas. Entonces, de tal manera te invitamos todos los días 9:30 de la noche, y al terminar la transmisión te estaré enviando lo que son las peticiones de esta semana que comienza hoy por la noche hasta el próximo sábado. Entonces te invitamos todos los días 9:30 de la noche. Segundo anuncio que tenemos para ti: hemos estado transmitiendo algunos devocionales a través de la plataforma de YouTube todas las mañanas a las 6 de la mañana para que puedas tener este devocional. Aquellos que se van temprano a trabajar o los que entran más tarde, a lo mejor se levantan más tarde, puedan tenerlo ya cargado para que puedas verlo, apartar un tiempo. Los devocionales están durando a lo mejor entre 14 a 15 minutos aproximadamente, la mayoría de ellos, y hasta ahorita hemos transmitido 12 devocionales, que son 2 semanas completas. Este lunes, amada persona, estamos por ahí cambiando de alguna forma. Seguimos transmitiendo devocionales, pero llevan un enfoque. A nuestra iglesia cada Semana Santa tiene una semana de énfasis sobre lo que es la Semana Santa. Y aunque no tenemos conferencias esta semana por motivos de la contingencia que estamos viviendo, sí quise aprovechar el tiempo para transmitir contigo una serie de mensajes de devocionales titulados toda la semana: todo lo hizo por amor, o por amor, como quieras llamarle. Todo lo hizo por amor, y estaremos viendo algunas cosas que Jesucristo hizo por nosotros por amor, comenzando a partir del día de mañana. Mañana el devocional primero que estamos transmitiendo, te digo el título, lleva por título: dejó su gloria por amor. Mañana estaremos tocando por ahí este tema a las 6 de la mañana, y te invitamos para estar enlazándote, metiéndote a la plataforma de YouTube en ese horario o en el horario que puedas, para estar teniendo este devocional y aprender algo de la palabra de nuestro Dios. Estaremos teniendo los devocionales lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y el sábado estamos cerrando toda esta semana que lleva por título: todo lo hizo por amor. Entonces no queremos pasar por alto esta semana, que muchos han dicho ni parece Semana Santa, entonces no queremos pasarla por alto, sino queremos darle los matices para recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Todos los días 6 de la mañana están cargados los devocionales para que tú puedas tenerlo en ese horario o en el horario que más te convenga. Y tercer anuncio y último que quiero por ahí compartir contigo, tiene que ver con lo que es las transmisiones que estamos teniendo por ahí los domingos. Estas transmisiones las estamos enlazando. Si tú puedes meterte a la plataforma que es Facebook, la que estamos utilizando, puedes meterte a lo mejor 5 o 3 minutos antes de la transmisión y vas a ver lo que es la imagen y un conteo, porque la transmisión se está haciendo en vivo. Entonces de alguna forma entramos en vivo, y hay algunas cosas también que hemos precargado por motivos de la propia contingencia, pero lo que es la mayoría de las cuestiones que están, prédicas y otras cosas más, están en vivo cada semana. Entonces te invitamos los domingos a las 12 del día, un poquito antes, de estar sintonizando por ahí a través de Facebook. Si alguno de ustedes ha batallado en la plataforma de Facebook, la forma más simple de hacerlo es copiar el link, pegarlo en el buscador, cualquiera que tú tengas del navegador, sobre todo Chrome es el que más funciona, creo. Lo pegas ahí y le das ir, y te lleva directo para que puedas ver esto. Ahora, si a alguien todavía se le dificulta, no te preocupes, al terminar la transmisión estaremos subiendo este culto a lo que es la plataforma de YouTube para que puedas tener acceso, pero te invitamos a sintonizar Facebook todos los domingos a las 12 del día, que es donde estamos transmitiendo en vivo lo que son los cultos a puerta cerrada. Son, me parece, amada persona, lo que son los anuncios que tenemos para compartir contigo para el día de hoy y para esta semana que tenemos por ahí. Entonces te invitamos para seguir adelante creciendo en lo que Dios nos permite avanzar en su obra. Y te digo algo también, la iglesia realmente es un anuncio que tenemos ahí en el Dogan, que hemos convertido como parte de un fundamento para estas semanas de transmisión. Los templos, dice por ahí, están cerrados, pero la iglesia no. Hoy seguimos trabajando, amada persona. Hay ministerios en la iglesia que siguen trabajando, que seguimos trabajando, y te invitamos para estar orando y reacondicionando muchas cuestiones posiblemente en estos tiempos que Dios nos permite estar en casa, para cuando regresemos nuevamente a las reuniones podamos ir con más ahínco, con más ánimo para servir a Dios de una mejor manera. No me resta más que dar por ahí la bendición pastoral, y juntamente con ello, después de esto tendremos un canto en el cual estaremos ya despidiendo la transmisión y el culto del día de hoy. Quisiera invitarte a leer un pasaje de la Escritura, nada más lo tengo una versión diferente, que es Dios habla hoy, que me gusta un poco más para lo que es el pasaje. Se encuentra en Números capítulo 6, versículos del 24 al versículo número 26. Número 6, versículos del 24 al versículo 26, que dice así: este es el deseo de nuestra iglesia y el deseo
en el corazón de un servidor como pastor de esta congregación, el corazón pastoral que Dios me ha dado, este es nuestro deseo para ustedes. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad. Que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, en estos momentos por las bendiciones que usted derrama sobre nuestras vidas. Porque a pesar, Señor, de que no estamos viviendo de la forma como habitualmente lo hacíamos, usted pone paz, gozo, tranquilidad en nuestros corazones y nos permite el día de hoy, Señor, tener bendiciones en nuestra vida que tal vez en algunos momentos no valorábamos de la misma forma, como la familia, como el descanso, como la provisión, Señor, y muchas cosas más que hoy en día podemos valorar, Señor, a través de lo que usted está haciendo en nuestras vidas. Y pedimos de su dirección en esta semana, Señor, que hoy está comenzando, que todo lo que hemos de estar realizando, haciendo, sea para glorificarle a usted, Señor. Que cada cosa que hagamos exalte su nombre y que todo lo que vivamos esta semana podamos reconocer que todo don perfecto y toda bendición proceden de usted, Señor, hacia nuestras vidas. Pero si alguno de mis hermanos ha de atravesar momentos difíciles, lo que pedimos, Padre, es que de alguna manera usted nos ayude para atravesar esos momentos de crisis en nuestra vida, que nos fortalezca, que nos dé la paz que sobrepasa todo entendimiento, y como diría Romanos 8, Señor, que en su nombre podamos salir más que vencedores por medio de Cristo que nos ha amado. Gracias por todo lo que usted ha enseñado en nuestras vidas hoy, a través de los cantos, a través de la predicación misma, a través de cada punto de este programa, Señor, y permita, Padre, que no solamente hayamos aprendido algo, sino que pongamos en práctica aquello que hemos escuchado, y que dejemos, Señor, dirigir nuestras vidas a su Espíritu Santo como usted quiera hacerlo, Señor, y no seamos estorbo para que usted siga obrando en nosotros de la forma que quiere hacerlo. Ponemos pues nuestras vidas en sus manos, nuestras familias, y seguimos pidiendo su protección y su cuidado, Señor, en medio de los tiempos difíciles que estamos atravesando. Gracias por cuidarnos y por estar con nosotros, y nos ponemos en sus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amada iglesia, les invitamos para terminar esta transmisión entonando un canto, y después de esto se estará cerrando la plataforma. Que el Señor les bendiga y nos vemos mañana en el devocional que estaremos enviando, como lo hemos estado haciendo estas últimas 2 semanas. Que el Señor te bendiga y que tengas muy bonita semana.